Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de qué hora me están viendo. Si es la primera vez que están aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es gratis. Si ustedes no se quieren perder ninguna de mis clases, les recomiendo que siempre regresen aquí a YouTube y en el buscador pongan Susi Crochet. De esa manera YouTube los va a mandar directamente a mi canal. Hay ocasiones en las que YouTube no les notifica cada vez que yo subo video, así que bueno, si les gusta mi canal y no se quieren perder ninguno de mis videos, les recomiendo hacer eso. Para el proyecto del día de hoy estoy utilizando mi gancho del 3.5 milímetros y una lana semigruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Estaré utilizándolo en este color, pero ustedes lo pueden estar utilizando en cualquier otro color y también lo pueden tejer en cualquier otro grosor. Ustedes deciden qué material van a utilizar, yo les doy la idea, pero ustedes deciden qué materiales utilizar. Comenzamos haciendo un anillo mágico, así. Yo jalo esta por debajo y luego aquí voy a tejer una, dos, tres cadenas que me equivale a un punto alto. Después de estas tres cadenas voy a agregarle una, dos, tres cadenas más que serían las cadenas de separación. Lazada dentro del anillo voy a estar tejiendo un punto alto. Cerramos dos y cerramos dos. Después aquí tejemos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas dentro, punto alto, 2 y 2. Después repetimos una, dos, tres cadenas dentro, un punto alto y nuevamente 5 cadenas. Así nos vamos a ir tejiendo hasta tener un total de 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 dentro el punto alto. Cerramos 2 y 2. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 3 puntos altos. Después de estas 5 cadenas sigue el de 3, después el de 5 y el de 3 y así. Entonces aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tengo las 3 cadenas. Aquí voy a estar haciendo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a cerrar en la tercera cadenita. Entonces aquí va a estar. Buscamos 1, 2 y en la tercera pinchamos. Uy, se me resbala. Entonces aquí en la tercera vamos a pinchar y vamos a deslizar. Ahora vamos a cerrar este círculo jalando a esta hebrita. Algo así debemos de tener. ¿Ven? Tenemos de 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. O sea, el de 5 siempre queda aquí en la esquina. Para la siguiente vuelta deslizamos aquí en este espacio de 3 cadenas y aquí vamos a estar levantando 1, 2, 3 cadenas, que es nuestro primer punto alto. Después vamos a tejer 1, 2 cadenas más, que sería la cadena de separación. Dentro del mismo espacio vamos a tejer un punto alto, 2 y 2. Formamos una V, que es punto alto, 2 cadenas, punto alto. Sin cadena de separación nos pasamos aquí a las 5 cadenitas y dentro vamos a estar tejiendo una, 2, 3 cadenas, perdón, 3 puntos altos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y dentro del mismo espacio vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Sin cadena de separación nos pasamos a este espacio de 3 cadenas y repetimos un punto alto, una, 2 cadenas y dentro otro punto alto. Nos pasamos al de 5
y volvemos a repetir 3 puntos altos, 5 cadenas, 3 puntos altos. Llegamos aquí al final, algo así llevamos, y para deslizar vamos a deslizar en la primera, segunda, tercera cadenita. A ver, 1, 2, aquí en esta tercera, dejando libre 2 que serían las cadenas de separación. Deslizamos y ya tenemos terminada la vuelta número 2. Para la siguiente vuelta deslizamos aquí en el espacio de 2 cadenas y vamos a repetir la misma V, que son 1, 2, 3, que es el punto alto, y 1 y 2, que son las cadenas de separación. Dentro del mismo espacio vamos a repetir punto alto. Ahí está. Hacemos una cadena y nos saltamos 1, 2 puntos. En el siguiente vamos a estar tejiendo un punto alto. En el siguiente, punto alto. Tenemos 2 puntos altos porque nos saltamos estos 2. Dentro del espacio de 5 cadenas vamos a estar tejiendo 2 puntos altos. Tenemos 1 y 2. Nos quedamos con 1, 2, 3, 4 puntos altos. Pues tejemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y repetimos dentro 2 puntos altos, 1 y 2. En los siguientes 2 puntos un punto alto, 1, 2. Nos quedamos con 4, lo mismo que tenemos de este lado. Una cadena, nos saltamos 1, 2 y en el espacio de 2 cadenas volvemos a repetir. Punto alto, 1, 2 cadenas, en el mismo espacio, punto alto. Una cadena, nos saltamos 2 y repetimos. Esto es lo que vamos a estar trabajando por toda la vuelta. Llegué aquí al final siguiendo la misma secuencia. Aquí tengo mi cadena de separación, me salto esos 2 puntos y aquí vamos a deslizar la primera, segunda, tercera cadenita, pinchamos y deslizamos. Ahí está, tenemos terminada la vuelta número 1, 2, 3. Nuevamente deslizamos aquí este espacio de 2 cadenitas y vamos a repetir lo mismo que con las otras vueltas. 1, 2, 3, que es un punto alto, y 2 más que serían las cadenas de separación. Dentro volvemos a repetir un punto alto. Entonces aquí tenemos la V de todas las demás, la misma que hemos tejido, perdón, en las demás vueltas. Aquí en vez de hacer una cadena vamos a estar haciendo 1 y 2. Lazada, nos saltamos 1, la cadena de separación y este punto. En el siguiente vamos a tejer un punto alto, 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Bueno, entonces tenemos aquí 3. Dentro del espacio de 5 vamos a tejer 1, 2 puntos. En la pasada eran 1, 2, 3, 4 y aquí ya tenemos 5. ¿Ven? Volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada, dentro del mismo espacio tejemos nuestros 2 puntos altos, 1 y 2, y repetimos en los siguientes 3 puntos un punto alto, 1, 2 y 3. 2 cadenas, 1, 2, nos saltamos este punto, el espacio de cadena, este punto, y dentro de las 2 cadenitas tejemos nuestra V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está, 2 cadenas, 1, 2, nos saltamos este y volvemos a repetir. Entonces vamos a continuar con esta secuencia igual que aquí, todo alrededor. Terminé la vuelta con mis 2 cadenas y mi punto deslizado en la tercera cadena, como lo hemos hecho en las siguientes vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es de que aquí en este espacio de estas 2 cadenas igual nos vamos a regresar así, tomamos lazada o lana, salimos
y tenemos aquí 2 pestañas y cerramos. Después tejemos 1, 2 cadenas, que sería nuestro primer punto alto. Ya que lleguemos al final, vamos a terminar de trabajar aquí en este espacio. Sin cadena de separación nos saltamos estas 2 cadenas y aquí en las siguientes 2 vamos a estar tejiendo nuestra V, que es punto alto, 1, 2 cadenas y en el mismo espacio un punto alto. Ahí está, tenemos nuestra V. Después tejemos 1, 2 cadenas y nos saltamos aquí un punto y en el siguiente vamos a estar trabajando nuestro punto alto. 1, 2, 3 y aquí el número 4. Entonces, si recuerdan, en la vuelta pasada eran 5, aquí vamos a terminar con 6, contando estos 2 que se hacen aquí en el espacio de 5 cadenas. 1 y 2. Contamos 2, 4, 6. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir. 2 puntos altos dentro de aquí, 1 y el número 2. Y después continuamos 1, 1, 1, 1, dejando este último en suspenso. Listo, tengo aquí mis 2, 4, 6 puntos. Volvemos a repetir 1, 2 cadenas y en este primer espacio de cadena vamos a tejer nuestra V, nuestra misma V, que es punto alto, 2 cadenas y en el mismo un punto alto. Sin cadena de separación nos saltamos este espacio y en el siguiente volvemos a repetir la V, punto alto. Aquí tiene este nudito muy feo, ahorita lo voy a cortar. Bueno, aquí voy a hacer 1, me voy a saltar este para después cortarlo, y 2, y en el mismo espacio voy a tejer el punto alto, 1, 2 cadenas y nos saltamos 1 y volvemos a repetir. Entonces esto es lo que debemos de estar trabajando por toda la vuelta. Ya di toda la vuelta, estoy aquí donde comenzamos. Recuerden que hicimos el punto bajo y 2 cadenas. Bueno, aquí tengo mis 2 cadenas, vamos a deslizar en la segunda cadena porque ya con este ya tendríamos terminada nuestra V. Recuerden que es punto alto, 2 cadenas y el punto alto. Y vean, ay, esa moto. Y vean qué tal, va quedando muy muy bonito. Para la siguiente vuelta, entre estas 2 V's, aquí vamos a estar tejiendo nuestra primera V, punto bajo y 2 cadenas y luego 2 cadenas más que serían las cadenas de separación. Dentro del mismo espacio volvemos a tejer un punto alto, así. Sin cadena de separación nos cruzamos aquí este espacio de 2 cadenas y volvemos a tejer aquí nuestro punto alto, 2 cadenas y el punto alto, 2 y 2. Volvemos a tejer aquí 1, 2 cadenas y como siempre nos saltamos este primero y volvemos a tejer un punto en cada punto. En el espacio de 5 cadenas siempre se va a tejer el mismo abanico, que son 2 puntos altos, 5 cadenas, 2 puntos altos y volvemos a tejer nuestros puntos altos dejando libre el último. O sea, esto de aquí de la esquina siempre se va a hacer igual, siempre, siempre, siempre. Así vamos a tejer aquí nuestros 2 puntos altos, 5 cadenas, 2 puntos altos, dejando libre este. Una vez que tengamos esta parte de la esquina ya terminada, aquí recuerden que van nuestras 2 cadenas, 1 y 2, y en este espacio de 2 cadenas se hace la V, un punto alto, 1, 2 cadenas en el mismo espacio, un punto alto. Sin cadena de separación nos vamos en el centro de estas 2 V's, o sea aquí, y aquí vamos a estar tejiendo nuestra V, punto alto, 1, 2 cadenas y en el mismo espacio punto alto. Sin cadena de separación nos vamos aquí a este espacio de 2 cadenas y hacemos punto alto, 1, 2 y en el mismo espacio punto alto. ¿Ven? Y volvemos a repetir 2 cadenas, nos saltamos 1
y en los puntos altos. Entonces, como ven, es muy fácil, nada más que pues a mí me gusta explicarles muy bien para las personas que apenas van comenzando. Vean cómo se va creciendo. Ustedes pueden tejer una colcha con este cuadro. Ustedes ya van a ver más adelante cómo les voy a enseñar una foto. Y vean, amigos y amigas, ustedes le van siguiendo así, trabajando como les dije, hasta que tengan ya pues el cuadro lo más grande deseado. También lo pueden hacer pequeño, simplemente siempre es bueno pues ir acomodando los puntos. Pero vean, en esta parte de aquí siempre queda miren, esta marca donde se va creciendo aquí esta puntita a las esquinas, y aquí también se nota luego que pues va creciendo esta parte de aquí como un triángulo. Entonces, entre más grande lo vayan haciendo, más bonito se va a ir viendo, como les mencioné. Vean, aquí tengo yo el diagrama y ustedes pueden hacerlo así, varios cuadros en diferentes colores para formar una colchita, una sabanita de bebé, o en especial a mí me encantó como para colchita, en diferentes colores, y va a quedar muy bonita. Espero que a ustedes les haya gustado, que de verdad se animen a tejer algo así como una mantita, colchita de bebé. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que les sea muy útil. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Bye.